como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida son como tú. Rosa, como un romance que escribió una dama que me conoció. Color del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la mar, del cielo hecho pedazos, de la inmensidad. Rosa, atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad. Rosa, pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad. Rosa, una canción que por cualquier camino corre junto a mí. Corazón libre como el viento, esa alegría lo que siento. Como un pirata robaré tus ojos hoy. Rosa que enciendes mi ansiedad, porque esta noche tú no estás. La flor, tu nombre y el color, siempre tú. Rosa, buscarte solo para preguntarte hola, ¿cómo estás? Tocarte con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo. ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Rebelde, dulce amante mía, corazón lleno de poesía, la flor, tu nombre y el color, siempre tú. Rosa del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia, del cielo hecho pedazos, de la inmensidad.
golpeando con las palmas. Suena tremendo, Se vive un ritmo loco, suena tremendo, por eso es que lo bailo suena tremendo. y siento enloquecer. Muchachos y muchachas se están divirtiendo con este ritmo loco, Suena tremendo, por eso es que lo bailo suena tremendo. y siento enloquecer. Todos juntos a cantar, si la vida es tan feliz, nada de tristezas esta noche, mi amor. ¡Qué felicidad! Muchachos y muchachas se están divirtiendo con este ritmo loco, Suena tremendo, por eso es que yo bailo suena tremendo. y siento enloquecer. ¡Ajó! Todos juntos a cantar, si la vida es tan feliz, nada de tristezas esta noche, mi amor. ¡Qué felicidad! Muchachos y muchachas se están divirtiendo con este ritmo loco, Suena tremendo, por eso es que yo bailo suena tremendo. y siento enloquecer. Golpeando con las palmas, Suena tremendo, se vive un ritmo loco, suena tremendo, por eso es que yo bailo suena tremendo. y siento enloquecer. Muchachos y muchachas se están divirtiendo con este ritmo loco, Suena tremendo, por eso es que yo bailo suena tremendo. y siento enloquecer. Golpeando con las palmas, Suena tremendo, se vive un ritmo loco, suena tremendo. por eso es que yo bailo. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Oh, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Oh, there. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Exámenes. Problemas con tu novio. Discusiones con los viejos. Depre. Tenemos la solución. Solo un poco de radio. Guaraní. Porque nos encanta entretenerte. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de Doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la Doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. ¿Está buscando un lugar
lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 4055. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 18. 8 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 79%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24.
una tarde plomiza al viento grité tu nombre. Sentí que al mío lo susurrabas, amor primero. Cuando orgulloso el paisaje rojo se iba perdiendo, abrazadora melancolía del Paraná. De lejos llega sorteando al tiempo tu suave aroma, golpea el reclamo de la impaciencia un instante, imaginando tus labios siempre junto a los míos. Un verso nace al último beso en el rosal. Sabes que una estrella me anda contando de tu tristeza, y que aquella luna que entre penumbras nos descubrió no concibe vernos tan separados por ser testigos de tu perfume, de tus caricias y mi pasión. Nada ha cambiado desde el momento de despedida. Si hasta en tus sueños fui penetrando para quererte, he despertado con tus caricias y al verte ausente, la sensación de tanta ansiedad acunó estos versos. Sabes que una estrella me anda contando de tu tristeza, y que aquella luna que entre penumbras nos descubrió no concibe vernos tan separados por ser testigos de tu perfume, de tus caricias y mi pasión. Estábamos escuchando Impaciencia, un chamamé de Eduardo Campo y Pelusa Canteros, en versión de quien les habla, Eduardo Campo, con el acordeón de Pelusa Canteros. A partir de este momento, nos complacemos en presentar Paisaje del Litoral. Compartiendo historias, vivencias, creencias y canciones, junto a Eduardo Ocampo. Pido permiso, señores, disculpen la intromisión, pero en tan grata ocasión no quiero sentirme ausente. Yo también humildemente quiero sumarme a su hogar. Les traigo mi chamamé con entusiasmo ferviente. Tengo como bandera en el pecho un zapucay. Soy el canto de Corrientes, paisaje del litoral.
tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente después de las 18 horas, como todos los domingos, mientras Dios así lo permita, por supuesto. Han transcurrido 14 minutos en esta propuesta que hemos dado en llamar Paisaje del Litoral. Desde Curuzú, Cuatiá, Corrientes, Argentina, cuna de músicos chamameceros. En los controles, Agustín Campestrini. Y este es nuestro paraje o nuestra frecuencia del dial, que es LT25 Radio Guaraní en AM 970 kHz. Desde esta ciudad que está en el centro de la Mesopotamia argentina, Curuzú, Cuatiá. Saliendo en directo también por Radio Folk 107.7 y Radio Latina FM 99.9, ambas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También estamos formando parte en directo de la programación de la aplicación Como Mi Gente, que conduce Miguel Ángel Romero allá en Corrientes Capital, y que los domingos sale por FM 107.1 Radio La Red de Corrientes. Los teléfonos para comunicarse: tenemos el fijo de la radio 42 35 36. Ahí los atiende Agustín Campestrini, que está en los controles. Recuerde que si se encuentra fuera de Curuzú, deberá anteponer el telediscado 03774 y después sí el 42 35 36. También tenemos un celular que es el 3774 43 12 20, en el cual solo podemos recibir mensajes de texto y mensajes de voz. No podemos atender llamadas en él porque estamos utilizando para salir por Facebook. Estamos transmitiendo en directo por mi Facebook personal, Ramón Eduardo Ocampo. Bueno, esperemos que tengan una buena tarde, hermosa tarde en Curuzú, Cuatiá, mucha gente paseando en el parque, en la plaza, 24 grados, la temperatura 79%, la humedad. Y comenzamos nuestro programa escuchando buena música. Estábamos escuchando El Tirabuzón, un chamamé de Tarragó Ross y Andrés Cañete, en versión de Dominguito Espinosa, extraído del disco Bien Auténtico, Dominguito Espinosa, el cachorro del chamamé. Lado A en el número 6, grabado para el sello EMI Odeón en el año 1985. En este tema está invitado en el bandoneón Lidio Reyes. Dominguito Espinosa, El Tirabuzón. 17 minutos después de las 18 horas y vamos a la música. Vamos a escuchar a continuación a Rosendo y Ofelia en una canción de Federico Riera, Virgencita de Caacupé. Caravana de los promeseros asciende en la loma de Caacupé, campana de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. No ha de volver, evoco tu imagen, que la de mi raza, estirpe serrana, virgencita india de Caacupé. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste tobé. Desde entonces ciego
tablita humilde, Virgencita Santa se postró a tus pies. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo. Donde nací. Estábamos escuchando a Rosendo y Ofelia. Rosendo, este morocho, veinteañero, soldado de la patria y cantor, Rosendo Aria, venía de triunfar en el año 1968 en Cosquín como la revelación del 8º Festival Nacional de Folclore y graba su primer disco como solista. Para su segundo disco ya unió su voz a la de Ofelia Leiva, quien además de tener unos floridos 22 años y ser muy bonita, venía de haber obtenido el segundo lugar en el citado Festival de Cosquín de 1968. Por eso grabaron ambos, como el dúo Rosendo y Ofelia, en el álbum Tu Pañuelo, del cual extrajimos esta canción de Federico Riera, Virgencita de Caacupé, que estábamos compartiendo con todos ustedes. Continuamos en Paisaje del Litoral. 24 grados la temperatura, 79% la humedad. Hoy está en Curuzú-Cuatiá de turno la farmacia Argentina, que está en calle Verón de Astrada, número 795, ahí en la esquina de Rivadavia. Verón de Astrada, esquina Rivadavia. Y el teléfono es 42 38 91. Un saludo a la gente que ya se comienza a comunicar, a Marcelo Escobar, que siempre escucha nuestro programa y mira. Julio Pedro, un saludo grande para vos, Julito. Gracias por estar compartiendo nuestros chamamecitos. Vamos a escuchar a continuación al dúo Cáceres Almeida en un chamamé de Alfredo Alejandro Almeida y Roque Librado González, Aquella ausencia. Partida entre sollozos, cayó el sol saltante delicado cantó, adiós solo yo le pido que conserve, como una rosa de mayo su esplendor, has empañado con gotas toda mi alma, el invierno despiadado lo llevó. Hoy con tu ausencia dejado la herida, mientras viva lloraré aquel adiós. Tu partida entre sollozos, cayó el sol saltando y ligado cantó, adiós solo yo les pido que conserve, como una rosa de mayo su esplendor, has empañado con gotas toda mi alma, el invierno despiadado. Secado una herida, mientras viva lloraré aquel Estábamos escuchando
a Cáceres Almeida, en un chamamé de Alfredo Alejandro Almeida y Roque Librado González, Aquella ausencia, extraído del disco Para Vos, Coco, un disco homenaje a Coco Marola, Cáceres Almeida, Aquella ausencia. Bueno, agradecemos a la gente que se comunica. Pocho ya estaba comunicado, Pochito Romero quería escuchar. A ver, tenía en el WhatsApp, vamos a ver lo que quería escuchar. A ver, vamos a abrir el WhatsApp. Romero, Pochito, acá está. Quería escuchar. Buenas tardes, Eduardo. La Taba, Coco Marola, por Coco Marola. Un abrazo, Pochito. Vamos a buscar La Taba, por Coco Marola. Y a ver, radio, tenemos otro mensaje que dice radio, número 451697, dice radio. Bueno, un saludo, a ver que nos explique un poquito qué es lo que está queriendo decir. Un saludo grande para quien nos está mandando mensajes. Y también tenemos, a ver, tenemos otro mensaje por aquí. Eso tenemos en el Facebook, que se están comunicando en el Facebook. Hugo Altamirano. Compuesta estacha, amigo. Hermoso el tema musical. Dúo Godoy Zuluaga. Hugo Altamirano, un abrazo grande para vos, Hugo Altamirano. De Tránsito, por supuesto. Por supuesto, estuvimos escuchando también ahí a Cáceres Almeida. Bueno, vamos a escuchar a continuación a Carlos Talavera con el Cuarteto Santa Ana de Ernesto Montiel. En un chamamé de Carlos Talavera y Rufino Ríos, Ciudad de Posadas. En tus veredas cubiertas de risas también se desliza una pena, un dolor, buscando en tu calle cuidada con celos el canto del cielo de ayer y de hoy. Ciudad de Posadas, canción adorada, la bella barriada te ofrece su luz, con eco lejano que libra el arcano en las gargantas del gran Iguazú. El frío que corre al pie de tu sello, herencia en café, con lazos de amores juntando las flores caídas del alba, llenándome el alma con tiernos primores. Debajo el chivato sangrando en aromas, recuerdo tu loma, ciudad de mi amor. Hoy reina en tu pueblo caricia benigna, guardando el enigma de tierra y color. La noche se perla con luces divinas, mirando en tu esquina las veo pasar, llevando amorosas canción de glicinas, la brisa argentina que da al Paraná. El frío que corre al pie de tu cerro, herencia café, con lazos de amores juntando las flores caídas del alba, llenándome el alma con tiernos primores. Estábamos escuchando a Carlos Talavera con el Cuarteto Santa Ana de Ernesto Montiel, en un chamamé de Carlos Talavera y Rufino Ríos, Ciudad de Posadas. Canta Luis Godoy, extraído del álbum Los 55 años del Cuarteto Santa Ana, en la pista número 10, grabado para el sello EPSA Music en el año 1997. Carlos Talavera, Ciudad
de Posadas. Bueno, la gente que se está comunicando, los saludamos. Miguel Gustavo Vega, de allá de Federal, Isabel Fernández, Andrés Torres, Luján Canteros, Hugo Altamirano. Muchísimas gracias por estar. Vamos a ir a la pausa y luego continuamos con más paisaje del litoral. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Más actitud, más energía, más Radio Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del Plan Integral de Bacheo. Trabajaremos en diferentes sectores de nuestra ciudad, brindando respuestas en materia de tránsito y seguridad. Sanearemos el deterioro de las principales arterias, devolviéndoles una circulación normal. El Plan de Bacheo utiliza una moderna mezcla asfáltica en frío, lo que permite la inmediata transitabilidad, algo de vital importancia en las principales calles y puntos de acceso a la ciudad. Trabajamos sumando servicios que garanticen una mejor calidad de vida, ejecutando las obras necesarias para el desarrollo de Montecaseros y el bienestar de cada vecino. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM 970. Es la hora 18. 32 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 79%. Más actitud, más energía, más Radio Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Paisaje del litoral. Molinos y construcciones Don César. Armado, mantenimiento y reparación de molinos. Construcción y limpieza de tanques australianos. Albañilería, pintura, electricidad, sanitarios. Trabajos de construcción en general. Teléfonos para WhatsApp 3774 43 81 41. Para llamadas 03774 50 40 02. Para ubicarnos personalmente, Barrio Victoria, Manzana B, Casa 4. Molino y Construcciones Don César. Iniciamos el segundo tramo de Paisaje del Litoral. Muchas gracias a la gente que se va comunicando. Ahí a ver quién tenemos. Miguel Gustavo Vega, que ya dije, de Federal. María Taborda, un feliz cumpleaños para María Taborda. He visto hoy en el Facebook que cumple años. Y no me olvidé que el otro día en el banco me pidió María Taborda un chamamé que le dedique porque hoy es el cumpleaños. Así que ya le vamos a estar dedicando. Enseguida nomás escuchamos un tema y después ya le dedicamos un tema para ella y para todas las Marías, para todas las Marías y los Marías también, que son amigos ya sea del Facebook o de la vida en común aquí en Cursucuatía. Enseguida vamos a estar saludando a todos los que nacieron en este 8 de diciembre.
Vamos a cumplir con un pedido que teníamos. Nos pedía Pochito Romero La Taba. Vamos a escuchar a continuación este chamamé de Díaz e Isaco Abitbol, en versión de Isaco Abitbol, La Taba. Estábamos escuchando a Isaco Abitbol en un chamamé de Díaz e Isaco Abitbol, La Taba. Bueno, vamos a ver, tenemos más mensajes aquí. Vamos a ir mirando los mensajes. Se corren los mensajes. A ver qué dice. Bueno, Pochito, con eso te estábamos dedicando a vos el pedido que tenías, que era de La Taba. Y a ver, María Taborda dice: hola Edu, te estoy escuchando, dedicame un tema musical por mi cumpleaños, por Salvador Miqueri, te traje un beso, creo que se llama, soy María Taborda. Sí, yo me acordé, María, el otro día hablamos en el banco y me dijiste que el 8 era tu cumpleaños y yo me acordé, te estaba por dedicar para hoy, para todos, que ahora los voy a dedicar a todos los que llevan el nombre María, también un tema relacionado con María, la Virgen María, en la vocación de María Itatí, que ya la vamos a estar escuchando. Pero vamos a escuchar este que vos me pedís. A ver, vamos a buscar Te traje un beso, pero es por Lacho Sena, Te traje un beso. O si es que querés algo de Salvador Miqueri, tenés que decirme el nombre del tema que querés. Pero Te traje un beso lo canta Lacho Sena, es un hermoso chamamé. ¿Lo encontraste? Bueno, lo encontraste. Vamos a dedicar entonces para María Taborda, que hoy está cumpliendo años. También para todas las Marías, pero en especial para María Taborda, vamos a escuchar a Lacho Sena en un chamamé de Oscar Valle y Lacho Sena, Te traje un beso. No sabía que regalarte te traje un beso, porque estoy seguro que te conformas solo con eso. Nuestro amor sabe de estas cosas tan sencillas y tan hermosas, cual si fuera un jardín pequeño lleno de rosas. El cariño que nos tenemos es humilde pero sincero, se alimenta de la esperanza y un beso alcanza para los dos.
traje un beso, porque estoy seguro que te conformas solo con eso. Tanta dicha hemos tenido, tanto amor hemos compartido, que por eso tenemos todo lo que quisimos. El cariño que nos tenemos es humilde pero sincero, se alimenta de la esperanza y un beso alcanza para los dos. Y un beso alcanza para los dos. Estábamos escuchando a Lacho Sena en un chamamé de Oscar Valles y Lacho Sena, Te traje un beso. Y se lo estábamos dedicando a María Taborda, que hoy está cumpliendo años. Y agradecemos también, nos están mirando desde Río Grande do Sul, la inolvidable, la inolvidable, figura en el Facebook, pero ella se llama Roberta Enslein. Roberta Enslein. Así que ahora vamos a buscar el tema ese, en un tema que ella tiene grabado. Debe figurar ahí, Agustín, entre mis temas, porque en un programa lo pasé. Se llama Amanecendo Non Bororé. Mi portugués no es muy bueno. Amanecendo Non Bororé. Y amaneciendo, pero lleva una H intermedio, ¿viste? Y si no, buscale a la que canta, a la intérprete y autora, por supuesto, que se llama Roberta Enslein. 2S Lins. Roberta Enslein. Y después, si lo encontramos, lo vamos a estar poniendo más adelante. Bueno, ahora vamos a escuchar algo relacionado con la Virgen de Itatí. La Virgen María, perdón. La Virgen María. Vamos a escuchar, Agustín, el número 8, María de Itatí, un regio doble. El 8 de diciembre la Iglesia Católica recuerda el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, fecha en que, según la tradición católica, significa que María fue concebida en el seno de su madre Ana sin el pecado original, fruto de una relación entre Ana y Joaquín. Eran los nombres, Ana y Joaquín, de los padres de la Virgen. O sea que Ana y Joaquín se llamaban los abuelos maternos de Jesús. La Iglesia Católica sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción libre del pecado original, ese pecado que todos tenemos por ser descendientes de Adán y Eva. Y ello fue porque iba a ser la madre de Jesús, quien también es Dios. Vamos a escuchar un regio doble compuesto por Julián Cini y Mario Bofil para la Virgen María bajo la advocación de María de Itatí. Y vamos a estar dedicando para todas y todos nuestros amigos, para nuestros amigos del Facebook que hoy cumplen años. Hoy que los amigos del Facebook que cumplen años son Carlos Sosa, Gladys Beatriz Acuña, Juan Ayala, María Olmos, Marilú Iturriaga y, como lo estábamos nombrando recién, muy especialmente para María Taborda, con quien el otro día nos encontramos y me pidió un chamamé. Así que 8 de diciembre, cumpleaños de todas estas personas, todos estos amigos. Entonces, vamos a escuchar al conjunto de Julián Cini, Neiken Chamigo, en un rajido doble de Julián Cini y Mario Bofil, María de Itatí. Heridos de ansiedad, buscando compasión, venimos a tu altar en peregrinación. Llegamos y en tu paz descansa el corazón. Te hablamos y al rezar la voz se hace canción. Del sol, de ojitos negros y tez morena,
correntinita, Madre de Dios, azul el manto como tu río, blanca mantilla, Eñandutí, reina y señora por 4 siglos, sos pura y limpia, María Itatí, carita de nogal, manitos de timbó, Jesús de los abad, del viejo yaguarón, vos sos tierra sin mar, y extranjera de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición. Como los indios en otros tiempos, necesitamos saber que estás curando el alma de nuestro pueblo, que se desangra en su identidad. En tu silencio y entre tus manos cabe la pena del Poriajú. Vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra cruz, carita de nogal, manitos de timbó, Jesús de los abad, del viejo yaguarón, vos sos tierra sin mar y extranjera de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición, mostranos a Jesús, danos tu bendición. Estábamos escuchando María de Itatí, un regío doble de Julián Cini y Mario Bofill en versión de Naked Chamigo. Cantaban en primera voz Rosita Leiva, en segunda voz y guitarra Kingo Buscaglia, en tercera voz y guitarra y bajo Pochi Base. Ricardito Silva estaba aquí en el bandoneón. Extraído del álbum Naked Chamigo, pista número 3, grabado por Alberto Pombero Romero para el sello Compass Disc en el mes de marzo del año 2000. Naked Chamigo, María de Itatí. Ita Benítez, que recién se está conectando, a Juan Carlos Laurenzo también, que nos está mirando, Raúl Cóceres, un saludo grande, Pedro Maidana, buenas tardes, Don Ocampo, lo estoy viendo desde Colonia Libertad, hermoso programa, muchísimas gracias por estar ahí, Pedro Maidana. Seguimos atendiendo los llamados telefónicos, mucha gente está escuchando el programa hoy. Y vamos a continuar cuando han transcurrido 48 minutos después de las 18 horas. Vamos a escuchar a continuación Paloma Blanca, una polca de Neneco Norton. Cantante, guitarrista, autor y compositor Elio Ramón Benítez González, artísticamente Neneco Norton, nació en Asunción, República del Paraguay, un día como hoy, el 8 de diciembre de 1923. Por eso que nos estamos acordando de él, porque en las efemérides vimos de la efeméride gracias a la Fundación Memoria Chamamé que hoy nacía Neneco Norton en Asunción del Paraguay. Se inició musicalmente en la banda de músicos del Colegio Salesiano, donde aprendió a ejecutar la trompeta, la armónica y el órgano. En el año 1947 se exilia a Formosa, Argentina, donde formó su propia orquesta y adopta el seudónimo de Neneco Norton. Es autor de una obra que lo inmortalizó en Corrientes y la vamos a escuchar a continuación. Interpretado por el dúo Gómez Florentín de Neneco Norton, la polca Paloma Blanca. A manota de
pai, a perderte mala esperanza. Agua se voy y no hay jugawe, mi linda paloma blanca. Yo miro un doroto pai, a perderte mala esperanza. Agua se voy y no hay jugawe, mi linda paloma blanca. Tan decidido, agoniza sin esperanza. Cheyuca tan en constancia, ingrata paloma blanca. Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza. Cheyuca tan en constancia, ingrata paloma blanca. Nadie lleva a sufrir tanto tiempo esta tristeza. A esta semana de promesa, Chendive y paloma blanca. Nadie lleva a sufrir tanto tiempo esta tristeza. A esta semana de promesa, Chendive y paloma blanca. Estábamos escuchando al dúo Gómez Florentín en una polca de Neneco Norton, Paloma Blanca, extraído del disco Adiós y Saco, pista número 7, grabado en el año 1992, en el bandoneón Julio Lorman, voces y guitarras Antolín Gómez y Antonio Florentín, el dúo Gómez Florentín, Paloma Blanca. Bueno, seguimos con los mensajes, mucha gente que se está sumando. Santiago Borges, que suele andar por Ushuaia, bueno, ahora dice: hola, ¿cómo estás? Te estoy escuchando acá en la chacra. Ah, está acá en Ushuaia ahora. Pasame, nunca laves el mantel por ver a Monzón. Abrazo grandote. Bueno, ya le vamos a pedir al operador que está también atendiendo el teléfono y está tomando más pedidos allá. Hoy tenemos mucha gente escuchando el programa, así que muchísimas gracias. Una temperatura de 24 grados, muy agradable aquí en Curuzú, Cuatiá. Les recuerdo que la farmacia de turno es la Farmacia Argentina, que está en Verón de Estrada, número 795, esquina Rivadavia, con el teléfono 42 38 91. Seguimos tomando los pedidos que está tomando el operador, Agustín. Y hoy cuando venía para acá, mucha gente en el Parque Nitarorí. Hay mucha gente hoy, lindo el sol. Y también esta tarde, esta nochecita, ya se están preparando allí en la Expo, que va a ser en la Plaza General Paz. Se están preparando ya todos los expositores y se armó un escenario, así que esta noche va a haber un show seguramente ahí. Mucha gente, se presta el clima. Terminó con el teléfono. Estuve estirando, ¿viste? Hablando para que vos puedas atender. Bueno, ¿tenemos tiempo para una más o no? Sí, tenemos tiempo. Bueno, siguiendo con las efemérides de la Fundación Memoria del Chamamé, con lo que pasó un día como hoy. Un día como hoy, en el año 1931, nace en la Cruz Corrientes Roberto Soto. Le dicen el nombre artístico porque él se llamaba Roberto Resech, un bandoneonista y compositor, en 1931. Por eso, vamos a escuchar a continuación San Cosme de mis amores, un chamamé de Roberto Resech y Roberto Rivero en versión de Coquimarola. Roberto Resech, cantante, guitarrista, autor y compositor. Helio Ramón Roberto Resech, artísticamente Roberto Soto. Nació en La Cruz, provincia de Corrientes, bandoneonista, un día 8 de diciembre de 1931, en el año
1947 se radica en la capital correntina, donde integró varios conjuntos de renombre e integró la Orquesta Folclórica Municipal y la Orquesta Folclórica de la provincia. Destacado compositor. Vamos a escuchar una de sus obras. De Roberto Resets y Roberto Rivero, interpretado por Coqui Marola y su conjunto, San Cosme de mis amores. A mi pueblo de San Cosme le dedico esta canción. A ti te reunió nativo, te llevo en mi corazón. Rodeado de lagunitas y de guainitas por ahí, aromas de naranjales, sonidos de embaracá. De noches de luna llena, solo me pongo a pensar por el amor que ha quedado en mi pueblito natal. Muy pronto estaré a tu lado, dejaré peregrinar San Cosme de mis amores, allí formaré mi hogar. Sus casitas coloniales, enteros coipora, con la laguna totora, diversión de los mitad, Ensenadita rodea, Santo Domingo a ver, a este pueblo tan querido, camino de Itatí. En noches de luna llena, solo me pongo a pensar por el amor que ha quedado en mi pueblito natal. Muy pronto estaré a tu lado, dejaré el peregrinar San Cosme de mis amores, allí formaré mi hogar. Estábamos escuchando San Cosme de mis amores, un chamamé de Roberto Resets, o Roberto Soto, y Roberto Rivero, en versión de Coqui Marola, extraído del disco Te quiero con el alma, pista número 3, grabado para Mario Sandoval Producciones. Coqui Marola, en este chamamé San Cosme de mis amores. Nos quedan 2 minutos y ya estamos llegando a las 19 horas. A ver, un saludo grande para Marta Isabel Renner Leonard, esta difusora de nuestra música también allá en la red de Facebook. Muchísimas gracias por estar allí. Juan Carlos Laurenzo, Raúl Cóceres, toda esta gente que estamos junto a ellos disfrutando de esto que nos gusta tanto, que es nuestro chamamé. Vamos a ir a la pausa comercial ya y después venimos con la otra parte, o nos da para un tema más. No, nos da para un tema más. Vamos a escuchar el que nos quedó colgado hoy. A ver qué número era el que nos quedó colgado. El número 7. Contigo soy feliz, los hijos de los barrios.
destino me lo señaló. Quizás Dios te puso en mi camino para así quedarte en mi corazón. Eres mi gran alegría, sin pensar un día yo te supe amar. Serás siempre mía, la preferida, dueña de mi vida, mi única verdad. Soy feliz contigo, mi amor, no quisiera perderte nunca, porque yo te amo con pasión profunda. Si no te veo me pongo triste, me angustia tu ausencia, solo hallo consuelo con tu presencia. Mi amor, no quisiera perderte nunca, porque yo te amo con pasión profunda. Si no te veo me pongo triste, me angustia tu ausencia, solo hallo consuelo con tu presencia. Estábamos escuchando a Los Hijos de los Barrios en un chamamé titulado Contigo Soy Feliz, extraído del álbum Cara a Cara, en la pista número 6, grabado para el sello GLD Music, año 2010. Los Hijos de los Barrios, Contigo Soy Feliz. Vamos a la pausa y después volvemos con más paisaje del litoral. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. El aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-463179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos.
Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes.
AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 11 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 81%. Sentir éxitos de primavera 2024. Radio Guaraní. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Paisaje del litoral. Molinos y construcciones Don César. Armado, mantenimiento y reparación de molinos. Construcción y limpieza de tanques australianos. Albañilería, pintura, electricidad, sanitarios. Trabajos de construcción en general. Teléfonos para WhatsApp 3774 43 81 41. Para llamadas 03774 50 40 02. Para ubicarnos personalmente, Barrio Victoria, Manzana B, Casa 4. Molino y Construcciones Don César. Bueno, iniciamos la tercera parte de Paisaje al Litoral. Agradecemos a toda la gente que nos está siguiendo. Estamos acá escuchando unos lindos chamamecitos. Así que desde Río Grande do Sul nos está escuchando Roberta Einstein. Entonces, vamos, la inolvidable, así figura en el Facebook. Vamos a recordar cuando hablamos con ella y vamos a escuchar el tema que ella canta, un tema que le pertenece también. Agustín, ¿podemos compartir esa grabación de lo que hablábamos con esta amiga de Brasil? Roberta Einstein. Es interesante ver cómo el chamamé gusta en el vecino país de Brasil y además la cantidad de artistas de buen nivel que abrazan nuestra música, el chamamé. Roberta Einstein es una cantante, guitarrista, autora y compositora de Candelaria, Río Grande do Sul, que se inclinó a interpretar nuestro chamamé. Pero vamos a pedirle a ella que se presente. Hola, Eduardo. Es un gusto enorme estar en contacto con vos. Y bueno, le cuento que empecé a cantar muy chiquita, con 9 años. Primera vez que fui a cantar, ya fui a cantar en un festival de acá, de cantores, de competición, de cantores amadores. Y bueno, así empecé en festivales cerca de donde yo vivo, que es Candelaria, Río Grande do Sul, Brasil. Y a los 10 años empecé las clases de guitarra. Y bueno, he hecho muchas cosas, pero tengo que resumir un poquito para que vos puedas conocerme, pero tengo una participación muy importante acá que yo he grabado con un cantor que es muy conocido acá, que se llama Manu Lima, que es de San Borja. Y hice 2 grabaciones de 2 canciones con él. Y también después empecé a participar de festivales acá, rodeos que llamamos acá, las competiciones donde participan los camperos y también la clase artística. He hecho muchas cosas, incluso también he participado acá, fui invitada por Teresa Parodi para hacer una participación con ella en su show que has hecho acá, en el encuentro de chamameceros que tenemos acá en San Luis Gonzaga. Y bueno, ese vídeo que yo he participado con Teresa incluso está en el YouTube,
donde yo canto con ella Apúrate José. Empecé con todo, con el chamamé de ustedes, porque ya oía el chamamé que suena acá en el Río Grande do Sul por los cantores y todo, pero después de ese festival que yo he participado con Amanhecendo en Bororé, que fue en San Borja, después de eso que empecé a escuchar el chamamé de ustedes. Ya escuchaba alguna cosa, pero fue más intenso después de ese festival en San Borja, y empecé a escuchar las canciones de Teresa Parodi y Ramona Galarza. Y después a despacito conociendo más otros cantores, otros grupos de Argentina. A continuación vamos a escuchar el chamamé Amanecendo en el Bororé, cuya autoría pertenece a Joao Sampaio, Vantuir Cáceres y Roberta Enslen. Pero vamos a pedirle a su autora, quien además lo va a interpretar, que lo presente. Ese tema se llama Amanecendo en el Bororé. El autor es João Sampaio, es de acá, de Río Grande do Sul, vive en la ciudad de Itaquí. Y los compositores de la melodía, sí, es Vantuir Cáceres, él vive en la ciudad de San Borja, y yo, Roberta Enslen. Te cuento que con ese tema hemos participado de un festival de canciones inéditas que se ha realizado en San Borja, y después ese tema incluso está grabado en 3 CDs de acá, uno del festival que se llama Ronda de San Pedro, y otras 2 grabaciones que están en 2 discos de João Sampaio, que es un gran autor muy reconocido acá en el Río Grande do Sul. Mi nombre es Roberta Enslen. Muchísimas gracias. Un gran saludo. noite se fisga no ansal das horas, com acordes suaves de um chamamé. Um João Grande voa e vai dizendo adeus sob o céu campeiro do meu Bororé. Chego de manso como um barco à vela no porto ilusório do meu coração, ouvindo ao longe a marreca piadeira soltar o seu canto na escuridão. Pra passar as horas agarro a cordiona, enquanto uma estrela corta o céu no meio. Me parece um potro que vai noite adentro, corcoviando solto, extraviando os arreios. Pra passar as horas agarro a cordiona, enquanto uma estrela corta o céu no meio. Me parece um potro que vai noite adentro, corcoviando solto, extraviando os arreios. Busco no encanto da estrela perdida o brilho dos olhos de quem foi embora. O vento aos poucos se veste de brisa e o sol vem tropeando, rebandando a aurora.
As nuvens do céu são as espumas brancas das águas azuis dos veios celestiais. E eu me sinto um sapo na goela da gaita, cantando tristonho nestes banhadores. Pra passar as horas agarro a cordiona, enquanto uma estrela corta o céu no meio. Me parece um potro que vai noite adentro, corcoveando o sol, extraviando os arreios. Pra passar as horas agarro a cordiona, enquanto uma estrela corta o céu no meio. Me parece um potro que vai noite adentro, corcoveando o sol, extraviando os arreios. Pra passar as horas agarro a cordiona, enquanto uma estrela corta o céu no meio. Me parece um potro que vai noite adentro, corcoveando o sol, extraviando os arreios. Estábamos escuchando Amaneciendo en el Bororé, un chamamé de Joao Sampaio, Bantuir Cáceres y Roberta Esslin, en versión de Roberta Esslin. Continuamos en Paisaje del Litoral. Tenemos más pedidos, ¿eh? Nunca laves el mantel, encontramos, ¿no? Vamos con Vera Monzón. Entonces, está pidiendo el amigo Santiago Borges de La Chacra, está escuchando unos lindos chamamecitos. Vamos a escuchar a continuación a Vera Monzón en un tema de Aldo Monge y Piscini, Nunca laves el mantel. Al mantel las manchas de vino tinto, le vas a quitar la piel. Para mí lo más querido, cada una es un recuerdo, cada recuerdo un amigo, y un amigo es alegría o es nostalgia si se ha ido. Esa mancha del rincón es de nuestro compromiso, esta otra la hice yo cuando nació nuestro niño, y aquella recordarás fue cuando tanto reímos junto a toda la familia con este mantel reunido. No quise hacerme llorar, pero el llanto ha florecido, y por llorar, date cuenta, has derramado tu vino. Mañana será un recuerdo este día que vivimos, y tu llanto quedará dibujado en vino tinto. Nunca laves el mantel, mi amor, por favor, te pido. Le vas a mozar la piel a los recuerdos queridos, cada mancha que hay en él es todo un pasado mío. Nunca laves el mantel, mi amor, por favor, te pido, y que cada mancha
Estábamos escuchando Nunca laves el mantel, de Aldo Monge Lipicini en versión de Vera Monzón, extraído del álbum Un culto a la amistad, en la pista número 15. Vera Monzón, Nunca laves el mantel. Tenemos muchos pedidos, acá hay otro pedido, Marca Borrada, por Tarragorros, no por Antonio, sino por Tarragorros. Y vamos a continuar con la lista de pedidos. El Negro Bases de Perugorría está queriendo escuchar El Madrugador por José Álvarez Grupo. Bueno, vamos, ya lo encontró, señor operador, ¿lo encontró? El Madrugador. Bueno, José Álvarez es un amigo de Corrientes que trabaja en Sadaí. Él es el que hace todas las partituras ahí en Sadaí, en Corrientes. Tocó el acordeón con los hermanos Barrios, tocó el acordeón con el grupo Amanda Ye, muy buen acordeonista. Vamos a escuchar El Madrugador, José Álvarez Grupo. Estábamos escuchando El Madrugador, José Álvarez Grupo. Estábamos dedicando para el Negro Base. Gracias por llamar y por recordarle de nuevo al operador. Pero el operador ya estaba atento, él tenía ya todo preparado para salir al aire. Bueno, vamos a hacer la pausa, viene el correo rural y después volvemos con las efemérides y con algo que me está quedando en el tintero que teníamos preparado, porque los pedidos nos fueron sacando de contexto, pero creo nos está quedando uno acá, Marca Borrada, Marca Borrada de Tarragorros tenemos. Y después, si nos queda tiempo, al final vamos el otro que quiere el Negro Base, que es los hermanos Barrios. Bueno, vamos a la pausa. Sentir éxitos de primavera 2024. Radio Guaraní. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970.
Regi Compañía SRL, consignatarios. Teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Horacio Rodríguez Egaña anuncia, por la imposibilidad de filmar por lluvias, la postergación de su especial fin de año y 48º remate por internet, que tendrá lugar en Chajarí el jueves 12 de diciembre, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Néstor Arzuaga y compañía anuncia su próximo remate en Curuzucuatiá, Corrientes. Remate especial de fin de año, el viernes 20 de diciembre. Desde su escritorio en Curuzucuatiá, 19 horas. Inicio del remate, por pantalla. Transmisión por internet. Anote con tiempo su consignación. Estamos filmando. Informes 3774 631 360 o 430 111 www.arzuagaicia.com. Néstor Arzuaga y compañía, 60 años al servicio del productor agropecuario de la zona. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold 11 49 35 60 66, Benjamín Herrero 3773 62 74 91, Jorge Herrero 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario, anuncia sus próximos remates. 4 de diciembre, 14:30 horas, remate feria desde San Jaime. 11 de diciembre, remate Rosgan televisado en vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. 13 de diciembre, 15 horas, remate feria, Sociedad Rural Chajarí. Remata Hildarraz Hermanos. Informe.
voy a brindar, si ustedes me permiten, con el recuerdo en los antepasados, por los hijos de esos nuestros hijos y por su mundo nuevo que esperamos. Brindo por los que ya no están pero estuvieron. Brindo por los que han de llegar y están llegando. Y brindo por esta amistad tan correntina que más que un fuerte aplauso vale el trago. Estábamos escuchando Vale el trago, un poema de Julián Cini dicho por Chacho y Toto Seman. Continuamos, se va la hora, se va la hora, vamos a ver si llegamos con todos los pedidos. Vamos a terminar con la efeméride. Fallece en el 2010 en Corrientes Enrique Cecilio Barbín, acordeonista y compositor. Vamos a escuchar Pampa y Cielo, un chamamé de Enrique Barbín y de Simón de Jesús Palacio. Acordeonista y compositor Enrique Cecilio Barbín nació en Corrientes el 23 de noviembre de 1945. Entre los varios músicos importantes con quien compartió su música podemos nombrar a Antonio Anís, Roberto Galarza, Odilio Godoy, entre otros. Casi 2 décadas fue el acordeonista de Verón Palacios, realizando múltiples grabaciones junto al dúo. También grabó un trabajo junto a Santiago Verón y en ese momento, completando el conjunto, estaba un amigo que estuvo viviendo muchos años aquí en Curuzú porque trabajaba en la Cámara de Apelaciones, hoy ya jubilado. Me refiero al doctor Juan Carlos Escobar. Vamos a escuchar el acordeón de Enrique Barbín con el conjunto Verón Palacio, en un chamamé de Enrique Barbín y Simón de Jesús Palacios, en homenaje al programa radial de Víctor Retamero. En las glosas, Roberto Galarza. Pampa y Cielo. Oh, Pampa y Cielo, la audición más preferida de mi nordeste argentino. Te dedico con buen tino un chamamé bien sentido que sale del alma misma, expresión de un correntino. Estábamos escuchando Pampa y Cielo, un chamamé de Enrique Barbín y Simón de Jesús Palacio en versión del dúo Verón Palacios. Enrique Barbín en acordeón, extraído del disco Una tarde de amor, lado A en el número 2, en homenaje al programa radial de Víctor Retamero. En las glosas estaba Roberto Galarza, grabado para el sello EMI Odeón en el año 1970. Verón Palacios, Pampa y Cielo. Y ojalá lo haya estado escuchando el amigo Palacio allá en la estancia de Juan Aníbal Enciar. Él es hincha fanático de Verón Palacio, ¿no? Así que si lo estaba escuchando, bueno, se habrá puesto contento. ¿Y armaron el arbolito de Navidad hoy o no? Hoy 8 de diciembre se arma el arbolito de Navidad. Hoy se arma el arbolito, ¿sí? ¿No armó usted todavía? Bueno, pero tiene tiempo hasta las 12. Tiene tiempo.
La tradición de armar el árbol de Navidad todos los 8 de diciembre, miles de familias argentinas se dedican a armar el arbolito de Navidad. Esta costumbre ya lleva 200 años en nuestro país. En realidad viene de muy lejos. Fueron los romanos los primeros en decorar sus árboles para cada una de las celebraciones. Más tarde, el hábito se trasladó al norte de Europa. Por eso los árboles que se eligen para ser decorados son pinos y se cubren con guirnaldas plateadas, simulando que es la nieve que abunda en el hemisferio norte en diciembre, donde, claro, en este momento es invierno. El primer arbolito que se armó en Argentina fue en 1807. Lo hizo un irlandés, ya que nuestro país tenía la costumbre heredada de España, que era de armar los pesebres, nada más, representando el nacimiento del niño Jesús. Así, decorado un pino en una plaza, este hombre, un irlandés, quiso recordar las costumbres de allá de su Dublín natal y decoró un árbol, y desde ahí quedó la costumbre también en Argentina desde 1807. Antes se armaba únicamente el pesebre. Vamos a escuchar a un rajido doble de Pocho Roch, que es de Pocho Roch y González Bedoya, y que nos habla un poco sobre la tradición del armado del pesebre. Se titula Jesús Kunumí. Muchachito con ojos de guarurú, por el cielo anda la estrella de Belén. Tengo un burro y una vaca de acerrín y una luna dibujada en un papel. Un espejo de laguna queda bien y un pesebre para Dios de capí. De madera habré de hacer un San José y de arcilla una virgen guaraní. Cuando tengas tu pesebre has de aprender, muchachito con minar de guapurú, que ese niño que ha nacido y en Belén, aunque sea de acerrín o de papel, tiene siempre los bracitos como en cruz. Tiene siempre los bracitos como en cruz. Las visitas quedarán hasta las 3, con masitas naranjadas y chipá. Nochebuena cuando lleguen para ver, y está lindo su pesebre si se van. Mucha gente ha de venir a saludar, con regalos que son para el niño Dios, y una niña veinteañera cantará villancicos ofrecidos al Señor. Cuando tengas tu pesebre has de aprender, muchachito con mirar de guapurú, que ese niño que ha nacido y en Belén, aunque sea de acerrín o de papel, tiene siempre los bracitos como en cruz. 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 Tiene siempre los bracitos como en cruz.
Estábamos escuchando a Pocho Roch en un regido doble del mismo Pocho Roch y González Bedoya, Jesús Kunumí, cantando Daniel Osuna, extraído del disco Canto a la Fe, lado 2 en el número 1, grabado para el sello CBS en el año 1983. Pocho Roch, Jesús Kunumí. Bueno, ¿encontró marca borrada de Tarragorros? ¿No encontró? Bueno, no, búsquelo tranquilo nomás. Sí, tenemos, yo le voy a estirar acá un poquito, vamos a estirar un poquito. ¿Qué hora es? Son las 19:55 y ya nos estamos yendo también, capaz con marca borrada, a ver si puede entrar gloriosa fecha de mayo que pedía el negro base de Perugorrías. Tenemos muchos amigos allá por Perugorrías. Bueno, la farmacia de turno ya le dijimos, Farmacia Argentina, en Verón de Estrada, número 795, esquina Rivadavia, teléfono 42 38 91. Marca borrada, Tarragorros. ¿Ya lo tenés? Bueno. Vamos a escuchar a continuación al rey del chamamé, Tarragorros, en un chamamé que le pertenece junto a Andrés Cañete, Marca borrada. Allá por Alcaraz segundo, creo no hubo otro en el mundo para hacer sonar el freno, y no hacía ningún ruido cuando traía un ajeno. Fue codiciado el María Grande por toda la paisanada, pero no lo podía vender por ser de marca borrada. Estábamos escuchando Marca borrada, un chamamé de Tarragorros y Andrés Cañete en versión del rey del chamamé, Tarragorros. Nos estamos despidiendo, gracias Marce Delgado, dice hola, saludos desde Goya Corrientes, un saludo grande para vos también. Y nos vamos, ¿no va a haber tiempo para el negro, el otro tema que pidió? ¿Le va a pasar? Ah, bueno, está bueno oírlo, pero ahora le va a pasar al negro base que pidió ahí. Nos vamos. Muchísimas gracias por la presencia, por haber compartido hoy estos chamamecitos. Gracias Agustín Campestrini por la operación técnica. Vamos a escuchar Gloriosa Fecha de Mayo, el chamamé de Martiniano, Tomás e Ireneo Barrios en versión de los Hermanos Barrios.
del mes de mayo, gloriosa fecha, bella heredad, pregón y cánticos de otros tiempos dieron el grito de libertad. Nuestra Argentina que así naciera, con alegría, con emoción, desde Corrientes la legendaria, hoy le cantamos de corazón. Como argentinos cantemos todos a los criollos de gran valor, que con progreso, paz y entereza engrandecieron nuestra nación. Nuestra Argentina que así naciera, con alegría, con emoción, desde Corrientes la legendaria, hoy le cantamos de corazón. Como argentinos cantemos todos a los criollos de gran valor, que con progreso, paz y entereza engrandecieron nuestra nación. Engrandecieron nuestra nación. Paisaje del litoral. Hasta aquí compartimos Paisaje del litoral. Un nuevo encuentro el próximo domingo. Por su atención, muchísimas gracias. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970.